siguiendo con nuestro estudio de la vida de Jesús, si vamos aquí siguiéndola y en esta oportunidad vamos a estudiar sobre los primeros discípulos. Es un pasaje muy especial, muy importante, que lo encontramos en Juan 1, de los versículos 35 al versículo 53. Busquemos y aquí también tenemos el pasaje. Lo titulan en la mayoría de Biblias los primeros discípulos. Vamos a leerlo en esta mañana. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, en esta mañana te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para ver qué tienes para nosotros en esta mañana, en este pasaje. Son el llamado a tus primeros discípulos. Y Padre, nosotras queremos ser tus discípulas. Ayúdanos, ayúdanos a aprender qué hicieron estos hombres para convertirse en discípulos tuyos. Gracias por esta porción. Gracias porque quizás la hemos leído miles de veces, un montón de veces, y quizás hemos escuchado enseñanzas. Pero Padre, que esta mañana tu Espíritu Santo nos muestre qué es la enseñanza que tú tienes a través de ella para mí hoy. Gracias por la oportunidad de poder estar juntas. Bendice a todas las que estamos aquí en el Zoom. Bendice a todas, a todos los que están escuchando a través de Facebook también. Y ayúdanos a enfocarnos. Señor, quizás muchas con alguna necesidad dura, fuerte en esta hora, enfermos en cama, en los hospitales, enfermas en casa, pidiendo un milagro que tú necesitas trabajarlo. Manifiéstate, que podamos tener paz en esta hora, paz y mucha tranquilidad para escuchar tu palabra. Las conoces a cada una, conoces a Silvia, conoces a su mamá, conoces a hermana Mari López, conoces a cada una. Manifiéstate y me conoces a mí también.
Úsanos con el poder de tu Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, ya leímos la porción y queremos aprender en esta mañana cómo es que estos hombres se convirtieron en los primeros discípulos del Señor. Quiero hacer una historia un poco diferente y la verdad es que, hermanas, nosotras casi no conocemos de estos hombres. Conocemos los nombres, vemos lo que algunos de ellos hizo más que otros quizás, pero la historia lo registra como los primeros discípulos del Señor. Y en esta mañana quiero que juntas vayamos a la historia y aprendamos quiénes fueron los primeros discípulos y algo de sus vidas, de cómo fueron impactados y a través del estar cerquita de Jesús. Y juntas vamos a sacar algunas conclusiones de la vida de ellos y de lo que me toca a mí en este tiempo de nuestra historia. Y comenzamos viendo en la primera a Andrés. Andrés está ahí con Juan el Bautista y Juan le dice algunas cosas al ver que viene Jesús y le dice, lo primero que le dice aquí, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero de Dios. Nosotros sabemos que ese Cordero es el que quita el pecado de este mundo. Pero comienza ahí la historia que dice que al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por aquí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y el primero, uno de los primeros que aparece ahí es este Andrés. Andrés, conociendo de la historia, muchas de estas cosas que yo les voy a compartir ahorita vienen de los historiadores, de los primeros historiadores que se encargaron de conocer la vida de estos discípulos y escribieron lo que conocían de ellos, anduvieron quizás preguntando qué estuvieron haciendo estos hombres. Y lo que la historia nos dice era que Andrés era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum. Era un pescador. Como vamos a aprender, todos estos hombres tenían esa profesión de ser pescadores antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista y ahí están las citas, está en Marcos 16, Marcos 1 del 16 al 18 y aquí está en la porción que hoy vemos. Así, una vez Juan el Bautista dijo, ver a Jesús, al Cordero de Dios, Andrés de inmediato lo sigue y lleva la noticia a su hermano Pedro. Le comunicó que había hallado al Mesías. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque sin duda él había estado muy atento a todo lo que Juan el Bautista decía. Y Juan el Bautista, como ya hemos aprendido, enfatizó, yo no soy, viene uno y ese es. Así que cuando yo les empiece a hablar de ese, ustedes ya van a saber y a ese es el que ustedes van a seguir. Entonces dice que de inmediato este le va a hablar a Pedro y le comunica que había hallado el Mesías. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Se cuenta que Andrés era de carácter humilde y que tuvo desde el principio un gran espíritu evangelizador. Encontramos aquí al primer evangelizador, realmente, hermanas. Sabe que este es el Cordero de Dios, inmediatamente va a traer a alguien que era muy importante para él. Va a traer a su hermano Simón Pedro para llevarlo a que siga junto con él al Cordero de Dios. Es el primer en tener el título, según los historiadores, de misionero en casa y en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que él predicó a los de su casa, a los de su región primero, y luego salió para predicar a los demás lugares fuera de sus lugares. Varios estudios nos dicen que predicó en Sitia. Sitia es un lugar en Grecia misma y en Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también.
aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso, quizás, y resentido. Fue un hombre optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al maestro. Empezamos a ver la clase de hombre que era este. Fíjense que fue el primero que sigue a Jesús. Y por eso pudo haber dicho, ah, no, yo fui el primero aquí, yo soy el bueno, yo soy el primero que trae a otros. Pero no, en la historia se ve que él tomó un segundo lugar. Ya, como les digo, los evangelios no dicen mucho de Andrés, solo dicen esta gran cosa que él hizo al inicio, que trajo a Pedro, a su hermano, y luego se dedica a él a evangelizar, pero no toma ese papel protagónico como su hermano tomó, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, Andrés viajó a Asia Menor y Grecia para difundir la nueva fe. De acuerdo a la tradición, Andrés murió como un mártir en Acaya. Vamos a ver al estudiar a los apóstoles, a estos primeros discípulos, que la mayoría de ellos, si no todos, murieron como mártires. Fueron unas muertes horribles. Hoy vamos a empezar a aprender por lo menos de estos. En el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador, Aepas, fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera también cristiano, Aepeas se enojó mucho porque este no se convirtió y arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Imagínense. Qué hombre, este ha de haber sido un hombre terrible. Su esposa se convierte, el otro gobernador que se convierte también, que era su hermano, pero él no. Y lo horrible que hace es que condena a Andrés y lo arresta, lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz de la misma forma que su maestro, suplicó que la suya fuera diferente. Según la tradición cristiana, Andrés murió en Patras, Grecia. Fue martirizado y sacrificado en una cruz en forma de X. Por esta razón, la cruz en forma de X es el símbolo del primer apóstol. También se usa su símbolo de dos peces cruzados para referirse a Andrés, ya que él era pescador originalmente. De Andrés, entonces, fue el primer evangelista, llevaba a otros a Jesús, y su obra pues fue tan fuerte que llegó hasta las esferas de los gobernadores y murió como un mártir. Murió como un mártir. Como les digo, estas cosas nosotros no las encontramos registradas en la palabra, sino los historiadores, Josefo, otros historiadores que escribieron sobre estos hombres, registraron la muerte de cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Así que Andrés fue uno de los mártires que murió en esta forma. Seguimos con Juan. Juan en el evangelista. Pero ¿cómo es esto? Si vamos al texto, encontramos que está Andrés con Juan el Bautista y dice eh, en el versículo 35, al día siguiente estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, hay aquí el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Ese otro que se dice ahí, según los expertos y lo que podemos ver aquí en el pasaje, era el otro. Y, y se cree que era Juan, el escritor de Juan, que no menciona su nombre, pero nosotros sabemos que fue llamado por Jesús para ser también uno de sus apóstoles. Así que aparece en la escena aquí que este junto con Andrés, vienen a ser los primeros que van siguiendo a Jesús.
lo pueden seguir viendo porque el nombre de él no aparece realmente, pero se, se intuye que él es, ¿verdad? Que él es y al buscar la historia, en la mayoría de los escritores y especialistas dicen que era Juan, el otro discípulo que estaba junto con Juan el Bautista. Así que este Juan es el evangelista, este Juan es el que escribe el Evangelio de Juan. Aquí vamos a conocer un poquito más. Juan también era conocido como el nombre de Santiago, el menor. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el mayor y apóstol. Es una confusión de nombre. Santiago el menor, Santiago el mayor. Se llamaban los dos del mismo nombre, pero después vamos a hacer bien la diferencia. A este se le conoce como Juan Boanerges, porque junto con, con su hermano le decían así. Eh, y dice que fue conocido como el discípulo amado. Nosotros hemos escuchado mucho de la historia de Juan cerca de Jesús. Era un pescador que también vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén, y fue miembro del círculo interno, el círculo íntimo de nuestro Señor. Eso nosotros lo sabemos. Eh, Interesantemente, este Juan llega a ser uno de los más cercanos de Jesús y tan cercano que luego vamos a ver qué hizo. Nosotros ya sabemos qué hizo nuestro Señor Jesús con este discípulo amado. Juan fue uno de los apóstoles preeminentes, o sea, importantes. Es mencionado en varios lugares del Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Imagínense cómo era conocido Juan. Bueno, su nombre lo decía, ¿verdad? Juan Boanerges, el hijo del trueno. Eso significaba su nombre, hijo del trueno. Así que era explosivo. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles, siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio de la pesquería. Él pudo haberse sentido por sobre el resto, pero vemos en la historia que no era así. Como miembro del círculo íntimo de Jesús, el apóstol Juan presenció muchos actos del Mesías. Por eso es que nos damos cuenta que su evangelio es tan diferente a los otros tres, a los sinópticos, porque él registra ciertas cosas que no la vieron los demás. Él fue bien específico en algunas cosas y lo podemos ver nosotros claramente en el evangelio de San Juan. Por ejemplo, fue uno de los presentes en las apariciones de Jesús resucitado, como en la ocasión de la pesca milagrosa en el mar Tiberíades. En este pasaje Jesús se apareció a 7 de sus discípulos después de su resurrección. Después de un día de pesca infructuosa, nosotros conocemos la historia también. Juan, quien reconoció a Jesús, pues Jesús les indicó que echaran las redes al otro lado del bote y cogieron una gran cantidad de peces. Todos quedaron atónitos. Si él dice, es el Señor, y aquellos que no habían pescado nada toda la noche, el Señor les dice, echen las redes y ahí verán. De hecho, el Evangelio de Juan menciona que estuvo presente en la crucifixión, en el momento que es en el que además Jesús le comentó a Juan el cuidado de su madre. Este fue un detalle muy especial de nuestro Señor Jesús, dejar al cuidado de su amigo amado a su mamá. Eh, También estuvo en la transfiguración, es uno de los que estuvo y estuvo en la transfiguración. Así que él estuvo en ocasiones bien importantes del ministerio de nuestro Señor Jesús. Juan fue otro líder fundamental de la iglesia cristiana primitiva. Fueron de los primeros, ¿verdad?, que estaban allí, al pie del cañón. Él escribió el Evangelio de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y el Apocalipsis.
Así que sus escritos son unos escritos muy tremendos, muy buenísimos. Los que hemos estado leyendo juntas la palabra, ya leímos Juan, ya leímos las tres cartas y encontramos que es un mensaje que va seguido. Juan como que continúa en sus cartas algunas cosas, ¿verdad? Y nos reafirma en sus escritos que él lo vio a Jesús, que lo tocó, que estuvo ahí, que él vio al Verbo y que era un ser de carne y hueso y que era un ser que mostró tanto amor para que nosotros también mostráramos más amor. Así que sus cartas van así, van con unos detalles tan tremendos y las que conocemos en el Apocalipsis también, como el Señor le revela a él lo último de los tiempos. Así que tenemos a este interesante discípulo del Señor. Estuvo muy cerca también de Pedro y actuaron juntos en el ministerio. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor y permaneciendo con él hasta el final. ¿Se acuerdan que la mamá le pide a Jesús que quiere que uno de sus hijos esté a su lado ahí, uno a la izquierda y otro a la derecha? Entonces, así que entonces, aún incluso la familia era bastante atrevida, pero esas cosas ya Juan las va dejando por un lado y se convierte en un hombre realmente muy maduro y todo lo explosivo que quizás tenía antes de conocer a Jesús en su vida cambió. Se dice que murió en un atentado. Lo quisieron envenenar con un cáliz, eh, pero el Señor lo salvó. Era un veneno que le pusieron, se lo tomó y el Señor lo salvó. Murió de causas naturales. Era un cáliz con una serpiente en el mismo. Un cáliz con una serpiente en el mismo es su símbolo. Así que en los símbolos que han hecho se representa así. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado en la isla de Patmos. Fue más tarde liberado y murió de muerte natural, como ya lo habíamos mencionado. Se cree que Juan predicó el mensaje cristiano hasta su vejez y muerte. Sus últimos tiempos seguía predicando y escribiendo, ¿verdad? Tenemos sus escritos. Así que este Juan nos dejó un legado muy grande, aparte de ser uno de los discípulos ahí prominentes, amado del Señor. Él nos dejó esta carta el Evangelio de Juan y tres cartas preciosas. Y una de las cosas que a mí me encanta del Evangelio de Juan es cómo él va presentando a Jesús de una manera tan tremenda, como Jesús, el Hijo de Dios. Y hay tantos encuentros para que la gente reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Es tremendo este Evangelio. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo otra vez, hay que leerlo, hermanas, y compartirlo, pedirle a las personas que casi no conocen de Jesús que lo lean, porque realmente ahí pueden llegar a conocer a nuestro Señor Jesús. Así que aquí tenemos a uno de los primeros discípulos. Por favor, si podemos apagar los micrófonos. Simón Pedro. Vamos con el tercero, por así decir. Simón Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Bethsaida de Capernaum, ya sabemos, hermano de Andrés. Se le describe como una persona fiel, aunque con un carácter temperamental, y nosotros lo hemos visto. La mayoría de sus presentaciones en los evangelios son, vamos, démosle, hagámoslo. Tremendo. Él tiene muchas cosas de su carácter que salen ahí. En cada lista apostólica, el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo, el idioma común era el griego, nosotros sabemos, y el idioma familiar era el hebreo. Así que su nombre griego fue Simón y su nombre hebreo era Cefas.
El significado griego de Simón es roca y el significado árabe de Cefas es también roca. Interesantísimo este detalle, porque recordemos que hasta su nombre el Señor lo ocupa, ¿verdad? Y dice que sobre esa roca que es Él, aunque es una roca pequeñita, va a ser usado tremendamente. Y la roca de la confesión que él hizo, tú eres el Hijo, el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esa palabra que él dio, es que va a ser fundado todo lo que nosotros creemos. Así que su nombre va muy ligado al mensaje que él estaba predicando en ese tiempo. Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador, fue un hombre casado también, lo vemos tenía suegra, era de Capernaum. Jesús probablemente estableció su centro de dirección ahí, en su casa, cuando lo visitó en Capernaum. Pedro era Galileo también, como lo fueron varios de los discípulos. Pedro fue un Galileo típico, pescador, rudo, vamos a echarle adelante, líder. Pedro era el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Y eso nosotros lo podemos ver en los evangelios, cómo él sobresale, cómo él sale adelante. Él se tira, ve al Señor Jesús y se tira. Cuando el Señor viene caminando, le dice, Señor, yo quiero ir. Y le dice, bájate, ven. Y camina. O sea, este Pedro hace muchísimas cosas y quizás muchas de nosotras nos podemos identificar con él, que somos así, aventadas y hasta después nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, ¿va? Y nos hundimos. Así que este Pedro fue así. Pero cuando viene el Espíritu Santo a su vida, encontramos un Pedro completamente diferente. Esa es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Pedro aparece constantemente en el Nuevo Testamento bíblico, ya lo sabemos. Él es quien preguntó el significado de la parábola de Mateo 15:15. Es la tarea para que ustedes vayan a ver cuál es esa parábola. Fue testigo de sus milagros y enseñanzas. Él es quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Fíjense, ninguno de los demás se les ocurrió eso, ¿va? Pero él dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le da la explicación. Hasta 70 veces 7. Pero ¿será que solamente 749 veces debo de perdonar? Esa es una comparación, una exageración ahí, ¿verdad? El Señor está diciendo, debes perdonar siempre, sin importar lo que te hagan. El Señor le enseñó a Pedro que él iba a tener que perdonar un montón de cosas que quizás le hacían los demás. Y sí, y es el llamado también a nosotras, ¿verdad? A perdonar lo que nos hacen los demás, a perdonar aquella ofensa fuerte, aquellas cosas duras que a veces hay, perdonarlas. Y quizás a veces perdonar aquellas cosas que la gente ni se da cuenta que nos hicieron. Perdonar a veces cuando no nos piden perdón. Perdonar cuando nos sentimos tan lastimadas. Hermanas, el perdón es algo enseñado constantemente por nuestro Señor Jesús, aún en los últimos momentos de su vida. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Algunos sí sabían, otros no. Pero el llamado es a que perdonemos. Es un llamado que nos lo hacemos todos los días. Así como nuestro Dios bendito nos perdona tantas cosas, nosotros debemos de también aprender a hacer. Y quizás, hermanas, también a aprender a perdonarnos a nosotras mismas. Muchas mujeres viven sumergidas, metidas en cosas que dice, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta ansiedad? ¿Por qué este afán, esta desilusión? Esto. Y quizás examinándose un poco más adentro hay que pensar, ¿qué no he perdonado yo? ¿Qué no me he perdonado yo? Y hacerse un examen y decirle al Señor que nos ayude. Si Él ya nos perdonó todo, ¿por qué no?
me puedo perdonar yo? Así que el llamado es ese. Pedro nos enseña a perdonar. Jesús nos enseña a perdonar. Dios nos enseña a perdonar. Y, hermanas, vamos a ser liberadas, liberadas de un montón de cosas. Así que ese es algo que podemos aprender también esta mañana de parte de Pedro. Él es quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesús. Él el que primero confesó a Jesús y lo declaró como Hijo de Dios viviente. Es la roca donde está nuestra fe. Él es quien estuvo en el monte de la transfiguración. Y se acuerdan, Señor, hagamos aquí unas enramadas y nos quedamos aquí. Y en el momentito ya se habían ido, ¿verdad? Los otros visitantes. Así era Pedro, aventado. No, muchas creo que nosotros nos identificamos con este hombre. Él es quien vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos también. Tuvo que haber visto también a Lázaro, ¿verdad? A esos milagros tremendos que el Señor hizo. El apóstol, sin embargo, es muy recordado por haber vacilado en su fe la noche en que Jesús fue arrestado y llevado al Sanedrín ante el sumo sacerdote. Pedro negó 3 veces conocer a Jesús antes de que él cantara el gallo. Y recuerdan cómo el Señor se lo dijo. Él le dice, no, Señor, aunque todos te dejen, yo no. Y el Señor le dice, Pedro, te va a pasar esto. Efectivamente le sucede y dice la historia sagrada que en el momentito el Señor lo ve, cómo lo logra ver allí en el lugar donde lo tenían y Pedro sale amargamente llorando, como pudo haber negado a nuestro Señor. Nosotras a veces decimos, ¿cómo pudo haber sido eso? Hermana, el momento era difícil, el momento era tremendo. Estaban ahí indagando, queriendo crucificar a Jesús, queriendo buscar cómo lo mataban y cualquiera que dijera estado cerca de él iba a ser matado a la par de él. Así que a veces no debemos de juzgar tan duramente a Pedro, ¿verdad? Todas pasamos por esos momentos de miedo, de temor, me pueden hacer algo, pero el Señor dice que agarremos de valentía para en esos momentos duros decir, sí, yo soy discípula de él. Así que ahí está esa enseñanza también de Pedro para nosotras. Fundó iglesias en el Oriente Próximo y continuó con su labor en Roma, la capital del imperio, ¿verdad? Se hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos y yendo tan lejos como a Babilonia. Eso es lo que dicen los historiadores. Fue un miembro del círculo interno, ya lo sabemos, los poquitos esos que ahí el Señor Jesús tenía, y escribió 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. 2 epístolas poderosas, buenísimas. Una sobre el sufrimiento, primera de Pedro, es tremendo todo lo que Pedro nos enseña ahí. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. Aquí voy para adelante, ¿verdad? Y mucho más cuando ya recibe el Espíritu Santo, encontramos un Pedro tan diferente, un Pedro que habla a multitudes y multitudes que se convierten por lo que él comparte. De acuerdo con la tradición cristiana, Pedro murió como mártir durante las persecuciones religiosas en el gobierno de Nerón. Se dice que fue martirizado sobre una cruz y pidió ser puesto boca abajo para no estar en la misma posición de nuestro Señor Jesús. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves enlazadas. Así que otro mártir más y muerto por Nerón. Entonces, Pedro, el apóstol líder, él se vuelve el líder de ese grupo. Todos lo siguen, todos están esperando. ¿Qué vamos a hacer? Pedro, tú eres la voz aquí. Y también
Vemos que el Señor Jesús tuvo unos tiempos tan especiales con Pedro. Antes de que el Señor Jesús resucite, recuerdan aquel momento en el que el Señor le habla y le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, te quiero. ¿Me amas, Pedro? Sí, te quiero. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Tú lo sabes todo. Y ahí el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Le deja la carga, ¿verdad? Ahí a él y la cumple muy perfectamente. Muy bien. Vamos con el cuarto. Felipe. Felipe de Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. El parecido es que él también fue un pescador, otro pescador, aunque los primeros tres evangelios registran su nombre, ahí está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos, es el evangelio de Juan en el que Felipe se vuelve una personalidad viviente. El Felipe dice varias cositas interesantes en el relato y ahí habla, ¿verdad? Y dice, y es interesante ver cómo le responde el Señor Jesús a él, a las inquietudes. Eh, sí, le dice cosas bien, muéstrame, muéstrame al Padre y nos basta. Y yo le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, contigo aquí y no me has conocido. Muy interesante. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús le dirigió la palabra sígueme. Cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente encontró a Natanael y le dijo, lo hemos encontrado de quien Moisés y los profetas escribieron. Natanael era desconfiado, nosotros sabemos, pero Felipe no argumentó con él. Simplemente le contestó, ven y ve, vení, ya te vas a dar cuenta. Esta historia nos dice dos cosas importantes sobre Felipe. Primero, muestra su correcto acercamiento al que desconfía y su simple fe en Cristo. Sí, él no duda que Jesús sea. Lo ve y dice, este es, y va a traer al otro. ¿Verdad? No desconfía en ese sentido. Es una fe simple, es una fe que dice, sí, él es, yo creo. Y vamos a ver después que Natanael no era así, pero cada uno con su enseñanza para nosotros. Aunque era de carácter pragmático y cuestionador, siguió a Jesús con no leo aquí. ¿Alguien me puede leer ahí? No puedo leerlo porque aquí me sale. Dice, Con, ujú, aunque era de carácter pragmático y cuestionador, siguió a Jesús con mucha fe. Segundo, muestra que tenía un instinto misionero. Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces para que una multitud pudiera comer. Ver Juan así, 6, el 1 al... así. Sí, ahí está. Él muestra siempre su instinto misionero y lo pone ahí, ¿verdad? O sea, aquí vamos a empezar a tener a gente cerca de ti. Al primero que lleva también es a Natanael. Estuvo en ese milagro. Felipe fue un hombre de corazón caliente y una cabeza pesimista, ¿verdad? Una cabeza pesimista. Fue uno a quien le hubiera gustado mucho hacer algo por otros, pero no vio cómo esto podría ser hecho. Aún así, este simple Galileo dio todo lo que tenía. Por eso Dios lo usó. Ahí está. Eh, él, él fue el que le lleva la canasta con los panes, ¿verdad? Y se da. Las tradiciones orales medievales narraban que luego de la muerte de Jesús, Felipe predicó las buenas nuevas a comunidades en Samaria y en Frigia. De acuerdo con el Evangelio apócrifo, Hechos de Felipe, hay un Evangelio apócrifo que tiene los hechos de él, imagínense. El apóstol murió como mártir en la ciudad frigia de Hierápolis, actual Turquía, aunque no se tiene certeza histórica de esos hechos. Eso es lo que cuenta la historia. Se dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo, pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo sea tratado como el cuerpo de Jesús. Otro mártir, lo matan colgado.
El símbolo de Felipe es una canasta por su participación en la alimentación de los 5,000. Él es quien marcó la cruz como un signo de cristiandad y de victoria. Otro dato importante, ¿verdad? Así que tenemos a este Felipe que, como dice la historia, llama a otro para que venga a seguir a Cristo. Sale con algunas preguntas raras ahí en medio de la historia, pero el Señor se las responde y sigue allí, ¿verdad? Eh, eh, Muestra que aquí esto es todo lo que tengo, Señor, pero esto te doy. Ahí está. Interesante. Me gusta eso porque a veces nosotros creemos que tenemos tan poquito, que tal vez que lo que tenemos nosotros no es tan importante, pero el Señor usa todo, aun lo poquito que nosotros tengamos, Él lo usa para multiplicarlo, para hacerlo crecer. Y Felipe nos muestra esto, ¿verdad? Aquí tengo esta canastita con estos panecitos y estos pescaditos. Señor, aquí está, es lo único que tenemos, ¿verdad? Pero ve el milagro tan grande que nuestro Señor Jesús hace con eso. Así que, hermanas, por poquito que nosotras sintamos que tenemos, podemos ser útiles en la obra y que el Señor la va a multiplicar. Solo quiere un corazón dispuesto a hacerlo. Seguimos con Natanael, más conocido como Bartolomé. Vivió en Caná de Galilea. El apóstol Bartolomé era muy amigo de Felipe, quien se lo presentó a Jesús. Interesante, ¿verdad? Este es mi amigo, te venís conmigo también a seguir. Vamos a ir y ver. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real, imagínense, de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Este está en la lista del segundo libro de Samuel 3:3. Talmai fue rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón. Imagínense de dónde venía, ¿verdad? O sea que sí, tenía estirpe, como quien dice. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, en la de Mateo, en la de Marcos y Lucas, y también aparece en Hechos 1:13. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Qué significa esto? Era un hombre que conocía de dónde venía, que conocía la ley, que no lo engañaban tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al saber esto, es que por eso es que nosotros sí, por qué Natanael dijo esto? ¿Qué le pasaba, verdad? Era un verdadero rey en el que no hay engaño. Y el Señor Jesús, con con su atributo de omnisciencia, lo sabía. Y esto es lo que empieza a impactar a Natanael, ¿verdad? ¿Cómo él me conoce? Cuando Felipe le dio la noticia a Natanael de quien habían hallado el Mesías, de quien hablaron Moisés y los profetas, le dice, de esto nos hablaron, tú conoces la historia, tú sabes. Este se mostró escéptico e incluso dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Conocía, y Nazaret no tenía buena fama. Ese era todo el asunto, ¿verdad? No era una de las ciudades, de los pueblos importantes. Entonces él me dice, de Nazaret. Por eso es que muchos decían que de Nazaret no viene nada bueno, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que Nazaret era el lugar donde Jesús creció, pero él nació de Belén. Si le hubieran dicho de Belén, entonces yo hubiera dicho, ajá, de Belén va a venir el Mesías, pero no, entonces de Nazaret va a venir algo bueno, como un israelita que no lo engañaban. No obstante, apenas lo llevaron ante el maestro, lo reconoció como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Y fue por lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Cuando estabas allá, debajo de la higuera, le dice, déjenme leerles este pedazo. ¿De dónde le dice? Cuando, ven a ver, le dijo Felipe. Versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó,
Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad, dice esta versión, no hay engaño. ¿De dónde me conoces?, le contestó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que esta. Así que para él, eso que le dice el Señor es suficiente para declarar que Jesús era el Hijo de Dios. El punto es que lo más probable era que Jesús no podía haberlo visto de donde estaba, que él había estado en una higuera, o saber a qué horas estuvo en la higuera, porque no se dice que en ese momento, ¿sabes? No, que él dice, cuando yo te vi debajo de la higuera. Entonces, para él fue algo, ¿cómo me vio? Este es el Hijo de Dios, reconoce todo, conoce quién soy yo y conoce aún hasta donde yo había estado. Así que hace esa gran declaración y se queda allí, viendo y viendo lo que el Felipe le ha dicho. Ven y ve, vamos a ir a ver. Y se queda ahí con nuestro Señor. El Nuevo Testamento nos da muy poca información realmente sobre él. La tradición indica que fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de rendición completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y Hierápolis, también en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama como su fundador y mártir. La tradición mantenida durante siglos señala que Bartolomé se fue a predicar el mensaje cristiano a Armenia, donde incluso dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. Pero aquí viene lo tremendo que le pasó a este pobre discípulo. Murió como un mártir de su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Antiguos relatos dicen que murió desollado por un rey armenio que lo quería hacer renunciar de su fe. ¿Se puede ustedes imaginar esa muerte? Vivo, lo degollan y otra partecita ahí que leí decía que lo habían despellejado, lo degollaron y después de eso lo decapitaron. Qué sufrimiento más horrible. Ahí podemos ver esa pintura de Gollado y lo que está a la par es una estatua que hicieron donde lo presentan como degollado. Y la explicación que dan de esta estatua es que esta que se ve allí, que pareciera que es un manto, un lienzo, dicen que era la piel de él. Eso es lo que dice la historia, ¿verdad? ¿Te puede ustedes imaginar qué horrible? Su símbolo apostólico son 3 cuchillos paralelos, aunque el símbolo que encontré solo aparece un cuchillo, pero cabal, ¿verdad? Saber cuántos personajes estuvieron allí degollando su cuerpo. Sin embargo, la tradición dice también que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar allí. Bartolomé, así lo conocemos nosotros. Un hombre que nos muestra que como buen israelita conocía las escrituras. Ya desde ahí es un gran ejemplo para nosotros. Conocer la palabra, conocer qué decía, qué dice este libro. Eso es algo que nos deja este apóstol. Así como Bartolomé, nosotros tenemos que meternos en la Biblia todos los días para conocer, para que digan, no, a la fulana de tal no le damos chocolate con el dedo, ¿verdad? Esta sabe. Y yo sé que algunas de ustedes han tenido problemas en sus iglesias porque quizás a veces saben más que el que está enseñando, ¿verdad, hermanita, la que está por ahí? Así que, pero qué bueno que nos conozcan así, qué bueno de que conozcan que sabemos un poquitito más y que no tan fácil nos van a engañar. Estamos rodeadas de tanta gente en las iglesias que cualquier cosa les dicen y la creen, caen. Y no, no es así. Que cuando yo estoy escuchando algo, tenga yo la capacidad de decir, muéstrame el pasaje, ¿dónde dice eso, hermano? Un estudio bíblico usted puede hacer eso, ¿a dónde dice eso? Muéstremelo, ¿verdad?
y de veras que eso es muy bueno para nosotras, porque estamos en los últimos tiempos donde van a venir un montón de maestros diciéndonos cualquier cosa y tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber. Eso dice la Biblia. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. No le voy a agregar ni quitar nada, ¿verdad? Así que, hermanas, esto es tremendo de este hombre, ¿verdad? Él conocía y por eso es que el Señor le dice, en este israelita no hay engaño. Así que digan, no, en esas hermanitas que están en ese grupo no hay engaño, no tan fácil se las engañan. Así que a leer la palabra, a leer, el Espíritu Santo la va impregnando dentro de nosotras. Y lindo es cuando estamos con alguien y podemos darle palabra, sin que le digamos a veces, "Ah, eso está en tal libro de la Biblia". No, palabra. Eso es bello. Así que esto no te este hombre, ¿verdad? Que aprendió su cultura, aprendió la ley y al ver a Jesús, al saber, eso solo se lo puede haber revelado el mismo Dios, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios, el Rey, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Este es tremendo eso. Así que podemos aprender esto de él. Y tremendo. Ese rey que quiso matarlo quería que Bartolomé, Natanael, renunciara de su fe. ¿Cómo iba a este hombre renunciar de su fe cuando había estado viendo los milagros tremendos de Jesús? Y Jesús le dice, de hoy en adelante vas a ver un montón de cosas, ¿verdad? Ángeles bajando del cielo, cosas tremendas vas a ver. Y esa fe fue una fe tan fuerte que nada lo hizo a él renunciar y morir así tan horriblemente. Así que estos fueron los primeros discípulos de nuestro Señor. En el pasaje de Juan nos enseña a cuatro con nombres y apellidos ahí bien específicos y a uno que se mantenía como escondido, ¿verdad? El escritor Juan. Entonces, ¿qué aprendemos aquí más, aparte de lo que estos hombres nos dejan como enseñanza? Sígueme. El Señor le dijo a estos, sígueme. La palabra usada en el griego y que es traducida como sígueme indica una orden para ir detrás, acompañar, convertirse en un discípulo. Cuando escuchamos a Jesús decir sígueme, esta no es una simple invitación, nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestros prejuicios y favoritismos. Se nos llama a cruzar las fronteras que nos separan de Dios y de otros a causa de nuestros prejuicios. Personas deben estar dispuestas a obedecer y a someter. Los seguidores de Cristo deben obedecer y someterse con confianza a su voluntad por la fe, incluso cuando ésta excede a nuestro entendimiento, mis hermanas. Jesús le respondió, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo sé que a muchas de nosotras el Señor nos dijo un día, sígueme. Quizás algunas nos recuerdan cuándo, ¿verdad? Pero en ese momento en el Señor nos hizo el llamado, pasamos al frente y dijimos, sí, aquí estoy. Y a veces sin pensar, quizás, ¿verdad? ¿Qué va a venir después? Solamente que una palabra de Dios en ese momento y me hizo que yo dijera, yo quiero. Y eso es lo que el Señor pide de muchas de nosotras. Ahora, mi hermana, si usted no ha decidido seguir a Jesús, este es el momento. Que sí, a veces lo que pensamos es que el seguirlo a Jesús tiene muchas implicaciones, como dice este párrafo ahí, ¿verdad? Quitar mis propios prejuicios, los favoritismos que yo tengo, no saber ni qué me va a pedir el Señor y muchas de nosotros, ¿y qué me va a pedir? Híjole, ¿qué me va a pedir? Eh, yo cuando decidí seguir al Señor era una soltera, tenía 24 años. Bueno, más bien ahí que confirmé. Tenía 22 años en la primera conferencia de misiones de nuestra iglesia en Nazaret. Ahí yo decidí seguir al Señor de verdad.
Y me puse, dije yo, ok, yo lo voy a hacer y no sé qué va a pasar, pero yo quiero servir al Señor. Pasé, decidí hacer muchos cambios en mi vida, cambios trascendentales de cosas que yo tenía que dejar de mi propia existencia y empecé a decir, yo voy, yo lo sigo, pero si yo lo quiero seguir bien, yo me voy a preparar. Y empecé a estudiar la palabra, me salí de la universidad, seguí en el Instituto Bíblico y ahí el Señor me empezó a enseñar muchísimas de las cosas. Y hasta aquí yo no puedo decir que el Señor no ha estado en cada momento guiando mi vida, mostrándome esto era lo que tú querías, esto era lo que tú querías para ti, pues te lo he dado y aquí vamos, seguimos adelante. A veces, bueno, yo creí que yo iba a ser una esposa de un pastor, así, con iglesia y con todo, ¿verdad? El Señor tenía otros planes. Me hizo esposa de un profesor. Y bueno, en cierto punto ahorita sí hacemos la labor pastoral, pero no quizás como yo me imaginaba, ¿verdad? Yo dije, me voy a ir a El Salvador a una iglesia allá y allá voy a estar. Y el Señor tenía otros planes con eso. Pero yo sinceramente creo que me hubiera encantado ser la esposa de un pastor, allí como nombrados, ¿verdad? Cabal. Y, y el Señor tenía, como les digo, otros planes. El Señor sabe, porque el Señor también me conoce y sabe quizás a saber qué cosas iba a hacer yo. Y yo digo, no, 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 te voy a mantener aquí quietecita en esto, aunque no tan quieta, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y yo le doy gracias a Dios. Los últimos años hemos sido pastores interinos, que le llaman, que es diferente, ¿verdad? Pero ahí estamos. Cuando el Señor le dice a usted, sígame, Señor, ok, tú te vas a encargar. Tal vez puede ser que algunas de las que están aquí escuchándome nunca le han dicho al Señor, Señor, realmente yo te quiero seguir, porque tenemos miedo a lo que el Señor nos va a pedir, ¿verdad? Y el Señor, mis hermanas, no le va a pedir más de lo que usted pueda hacer. La va a capacitar, la va a ayudar. Lo que Él quiere es un corazón dispuesto a hacerlo para Él. Conforme aceptemos la invitación a aprender sobre Jesucristo y seguirle, recibiremos nuestro propio testimonio de Él. Cuando recibimos un testimonio de Jesús, cuando recibimos un testimonio así de Jesucristo, queremos ayudar a los demás a recibir su propio testimonio. Este es para aquellos que de veras. Vamos a hablar de Jesús. El Señor hizo esto conmigo. ¿Qué puede hacer el Señor contigo? Los que quieran seguirle lo harán libremente. Los dos discípulos que han escuchado al Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús sin decir palabra. ¿Se dieron cuenta eso ustedes en el texto? Solo escucharon que él le dijo, este es el Cordero de Dios. Ok, vámonos. Qué tremendo eso. No le preguntaron nada a Juan, ni dijeron, hey, ¿será real esto? Vamos, que. Pero fíjense que qué tremendo, sin decir palabra, se van detrás de él. Y nosotras, ¿cómo argumentamos? ¿Verdad? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo decimos, pero qué voy a hacer? ¿Y cómo? Si yo no tengo esto, yo no puedo esto, yo tengo que conocer la Biblia, yo no conozco la Biblia, sin palabra, solo seguir. Qué precioso ejemplo nos dan esos dos discípulos a nosotros. Lo siguieron y no se arrepintieron. Encontraron su razón de ser. Lo segundo que pasa aquí en este pasaje es Jesús respondió invitándolos también a venir y a ver. Como Andrés y Juan, Jesús nos invita a todos a pedirle lo que buscamos y luego venir y ver y decidir por nosotros mismos. El Señor no nos invita a decirle, ok, yo ando buscando esto, yo quiero ser como aquel predicador, yo quiero ser como este evangelista, yo quiero ser misionera. No, no, no. Mira, vení y ve. Y porque yo no tengo ni dónde recostarme, ¿va? Sonia, ¿algo quieres decir ahorita? Dilo. Que- y decidir por nosotros mismos, ¿verdad? Él le dice, vengan y vean. Y vieron y vieron. Y una vez que vieron, se quedaron ahí, ¿verdad? Eh, el Mesías, el Cristo de Dios solamente le dice, vengan, ¿dónde mora, Señor? Vengan y veamos. Fue tan impactante eso que se quedaron.
Eran como las 4 de la tarde, dice, así que nosotros no regresamos, nosotros nos quedamos aquí y nunca más regresaron, ¿verdad? Ahí en ese momento, hasta después de que el Señor resucita, que todos vuelven a sus trabajos, pero mientras tanto estuvieron con Él esos 3 años y medio. Una vez que veamos, que vemos y creemos, debemos decidir si prestamos atención a su llamado a seguirle. O sea que el Señor dice, síganme, les voy a mostrar. Entonces ustedes van a reconfirmar si quieren hacerlo o no. El Señor no nos obliga a nada, mis hermanas, nunca. Él no nos obliga, no nos obliga a hacer cosas que no queremos. Él nos va a ayudar a que al verlo, al conocerlo, al decidir, de veras, yo aquí me quedo y de aquí nadie me mueve, de veras tomar esa decisión y hacerla ya racional en mi vida. Y luego el Señor va a ir haciendo las cosas como Él así lo desee. Yo creo que si les Pero pregunto, a usted o a Miguelito fue eh, ¿alguna pregunta ahí? Si quizás a algunas de ustedes les costó más decidir el seguirle o quizás algunas todavía no lo han decidido. Pensemos, ¿qué quiere el Señor de mí aún a esta altura de mi vida? ¿Quiero seguirle o quiero simplemente seguir como Él me tiene aquí? ¿Verdad? Solamente aprendiendo, solamente leyendo, solamente orando. ¿Qué pide de mí ahorita el Señor, hermanas? El Señor no pide que lo sigas, que lo veamos y lo conozcamos a través de su palabra. Y tú decides, cada una de nosotras decide si quiere seguirle o quiere seguir como está. Así que yo le doy gracias a Él porque yo decidí seguirlo y no me arrepiento. Y he conocido a muchas personas que decidieron seguirle, vivir para Él y no se han arrepentido de eso. Estos 5 discípulos que nosotros vimos, no fue fácil para ellos. Ya vimos cómo murieron, qué muertes más horribles, ¿verdad? Y el Señor los sostuvo, los mantuvo y no permitió que ellos dijeran, no, mejor sigo adelante con mi vida. Esto está muy duro, ¿cómo me van a degollar? ¿Verdad? ¿Cómo me van a colgar? ¿Cómo me van a crucificar? ¿Cómo me van a querer envenenar? No, eh, mejor me quedo aquí en la comodidad. Me vuelvo una cristiana submarina que dice, ¿verdad? Es más fácil hacer eso, pero cada una de nosotras tiene algo que puede hacer y dar para la obra. Quizás usted solo ha sido llamada para orar por otros. Qué gran privilegio, mis hermanos. Orar por otros. Eso es lo único quizás que usted puede hacer ahorita en la etapa de su vida. Que usted tal vez quizás ha sido llamada solamente para hacer que lo que usted recibe sea multiplicado para otros. Ofrendar para la obra. Quizás solo para eso y orar. Imagínense qué cosa más grande, ¿verdad? Cuando yo aprendí de misiones decían, algunos van a ir, otros se van a quedar, pero estos otros van a orar y van a ofrendar para que aquel vaya. Así que todos podemos hacer algo en la iglesia, en el mundo, desde nuestra casa. Solamente tenemos que decir, Señor, quiero seguirte y quiero verte, ver de ti todos los días para que tú me sigas mostrando quién eres en verdad. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre. Y a ese Señor es al que yo quiero servir y seguir. Así que muchas gracias a Dios por este pasaje y por lo que podemos aprender por estos hombres. Le voy a pedir a Sonia que ore y luego nos quedamos nada más compartiendo qué otras cosas ustedes vieron y que yo no vi. Muy bien, oremos, Sonia, entonces. Señor, cuán agradecido está nuestro corazón en esta mañana. Nos llena de gozo tremendo, Señor, de este gozo maravilloso que
nos afirma tu palabra recordándonos en esa Ujú, elección que hizo nuestro Señor Jesús al llamar a estos hombres, llamarlos a ser sus seguidores, sus discípulos. No fue obstáculo para el Señor Jesús ver esos caracteres y ujú, esa personalidad tan difícil, ni esos eh, problemas de carácter y temperamento, Señor, y ser literalmente hijos del trueno, casi literal, Señor, pero no fue obstáculo para el Señor Jesús ver eso en estos hombres. No los escogió por sus capacidades o por sus aptitudes, porque llenaran ciertos requisitos. Los escogió por amor. Los escogió para mostrar en ellos el milagro de la vida, el sí, perdón precioso, ese perdón divino que nos transforma. ujú, Porque así en el momento en el que los llamó el Señor, los llamaste, Señor, no fue como terminaron. ujú, Terminaron hombres fuertes, valientes, amorosos, perdonadores, totalmente cambiados y transformados por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu en sus vidas. sí, Dios. Valientes hombres que vieron como un privilegio dar la vida por amor a tu nombre, por causa del Evangelio. Gracias, Señor, por recordarnos que esta vida no se trata acerca de nosotros, ni nosotras somos el centro del universo, Señor, Ujú, pero sí estamos en el centro de tu mano. Gracias por esta lección que nos anima. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios bueno y maravilloso que nos hace partícipes de una predicación maravillosa que es el Santo Evangelio. ujú, Gracias, Señor, por darnos el poder, la capacidad sobrenatural de compartir un mensaje de esperanza, ujú, el mismo mensaje que transformó nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por nuestra maestra que vino a recordarnos esta escritura, que nos vino a recordar, Señor, la vida de estos hombres del antes, del durante y del después. ujú, Gracias por ellos. Gracias por dejarnos estos testimonios que nos llenan de esperanza, ujú. sabiendo que aún en el último momento de su vida se sintieron perfectamente gozosos, Sí, Señor. gozosos de dar su vida por causa de aquel quien les dio vida y una vida eterna. Gracias, Señor, por tener bondad en nosotros, por este santo evangelio que nos vivifica. Ujú, Muchas gracias por este tiempo, Padre, porque cada ujú, una recibió aquello que necesitaba escuchar. Te lo ujú. pedimos y tú nos lo diste. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, preguntas, respuestas, quejas, etcétera. Díganme, ¿qué más ustedes pudieron, que el Señor les dio en el momentito que estábamos con la enseñanza? Ujú. Bueno, si no se apuran, Dale, no, dale por no favor, porque no querés. esperen, hermana. Si usted siente en su corazón hablar y abran el micrófono, agárrelo. Gócese tomando esos minutitos, pues permítanme a mí también. Miren, hay un detalle que pasamos por alto cuando leemos y releemos la vida de Pedro. Cuando el Señor les está hablando algo tan importante, ahora yo notaba ciertas cosas que no había visto antes. ¿Qué tendría el Señor Jesús en su corazón, en su mente, en el momento en el que comienza a hablar acerca del perdón, de las cosas cómo deben de solucionarse una situación de pecado entre un hermano y otro? Si alguien mira a alguien pecando, vaya con él, hable en privado y después siga este proceso, ¿verdad? Preséntelo a los líderes, a la iglesia. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo yo perdonar?
¿sí? ¿Saben qué pensé? Y por eso pedí el minuto para compartirles. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro para que él preguntara lo que preguntó? Para que él preguntara cuántas veces tendría que perdonar a aquel que lo lastimaría. ¿Seguiría el lineamiento antiguo de perdonar 7 veces y las va contando? Pero el punto es, ¿cuántas veces Pedro no se sentiría lastimado, defraudado, traicionado, herido, como para ir contando las veces que debería de seguir perdonando las heridas emocionales, las heridas físicas, la traición, cualquiera que este haya sido? Para que Pedro hubiera tenido el carácter que tenía, eso de ser tan impetuoso, tan pronto, tan arrebatado, diríamos en mi pueblo, Ujú, y para haber preguntado esta pregunta, ujú, ¿no nos identificamos un poco nosotros? Miren, qué bendición el cambio que Dios hace en nuestra vida. 70 amén. veces 7 es estar siempre dispuesto a perdonar, comenzando con la obediencia en nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos manda a perdonar, Él se encargará. El no perdón es muerte. Automáticamente nos estamos haciendo daño nosotros mismos, emocional, física y espiritualmente, porque el rencor, el recuerdo del daño hecho sigue martirizando la mente constantemente. Gracias a Dios por este testimonio de Pedro. Gracias, Almi. Amén. Sí, gracias por traer esto de Pedro una vez más. No, yo creo que nosotras sufrimos a veces porque no hemos aprendido a perdonar, ¿verdad? Y hay testimonios de gente que dice que hasta que perdonó, eh, a veces estaban enfermas y sintiéndose mal, hasta que perdonaron, el Señor hizo algo grande con ellas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo fue eso? Y yo, wow, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero sí, el Señor sabe. Y hay gente que se enferma, pero yo creo que porque las mismas emociones están muy arraigadas en eso, entonces eso me hace que yo, ¿verdad? Y, y, y a veces por nuestro propio orgullo no queremos ceder, ¿verdad? No queremos que el otro ceda, que la otra venga. Y, y lo que el Señor nos dice a nosotros, tú, hazlo tú, porque hermana, más que todo es como estoy yo con el Señor. El Señor se va a encargar de los demás, pero ¿cómo estoy yo delante de mi Dios, verdad? Puedo hacer las cosas libremente cuando tengo esta carga, tengo esta situación aquí difícil, ¿verdad? Así que es algo en que debemos de meditar y trabajar. Si estamos pasando por alguna cosa en la que yo no he perdonado, me ha dolido todo lo que me han hecho esto, hermana, todo lo que le hicieron a Jesús y ahora todo lo que le hicieron a estos apóstoles, ¿verdad? Nosotras quizás no hemos sufrido así, pero sí hemos sido dañadas en nuestro corazón. Cada quien sabe, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que de veras lo dañan mucho a uno. Pero si no nos liberamos de eso, si no decimos, ya no, señora, que el Señor se encargue, y es que a veces decimos, es que ella no me ha pedido perdón, es que él no me ha pedido perdón. Hermana, no importa. Lo que usted tiene que hacer es ponérselo al Señor y decir que aunque no me pida perdón, aunque no me diga, lo siento, yo sí quiero perdonar y me quiero liberar de esta carga. Así que es algo por lo cual debemos de pensar y hacer. Muy bien. Gracias, Sonia. Hermana Miriam. Y mi hermanitas, como nos podemos dar cuenta que si hemos leído esta porción bíblica varias veces, Ujú, pero a veces el Señor nos va hablando en diferente forma y en diferente tiempo. Y ujú, algo que me llama la atención cuando vimos estos personajes fue que cada uno tuvo algo en su corazón que muchas veces se asemeja a lo que nosotros tenemos también. ujú, Hemos tal vez no perdonado, tal vez dudamos y ¿cómo ujú,
Es posible que de Guatemala o de El Salvador pueda venir alguien a decirme algo. Cada una de las situaciones que se presentó de ellos, muchas veces las hemos vivido nosotros. Y admirable es que el amor del Señor, su misericordia, no tiene personas especiales. Él llamó a pescadores, Amén. personas muy sencillas y probablemente hasta ignorantes de la ley de ese entonces. Mas, sin embargo, estuvieron en los ojos del Señor y suficientemente valiosas sus vidas para que el Señor les dijera, síganme, vengan conmigo, Ujú. ¿verdad? Entonces, realmente debemos ver cuánto el Señor nos ama para que siendo nosotros lo que somos y como somos, nos diga, síganme, Ujú. síganme, ¿verdad? Así es que gracias a Dios por cada una de las vidas, de las hermanas que están escuchando, de las que están viendo o las que lo van a ver después, que sintamos ese llamado muy dentro de nuestro corazón a seguirle, ¿verdad? Y si ya estamos en su camino, pues a seguir luchando. Ujú. Sí, gracias, hermana Miriam. Aquí nuestra hermana Mary Páez nos hace un comentario que también, ella dice, nosotros también ofendemos. Y ese es el otro lado, ¿verdad? A veces las que hemos maltratado, hemos ofendido, hemos hecho cosas feas, sí, somos nosotras. Entonces, ¿qué me toca? Ir y pedir el perdón. Pedir perdón y decir, de veras, hice esto, perdona. Y creo que a veces es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? El, el doblegarme, el decir, no, es que ella dijo esto, él dijo esto, así que él es, pero ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que se desencadenara la situación, verdad? Así que debemos de recordar eso. Si nosotros ofendemos, si nosotros herimos, seamos nosotras las que también tomemos el paso y de decir, perdón, me equivoqué, yo me he equivocado. Y miren, hermanas, nosotros sabemos cuando lo hemos hecho y nos quedamos tranquilas, según, pero empieza esa vocecita interna a decirte, no lo hiciste bien, te equivocaste, arréglate esto. Y si a usted el Espíritu Santo no le dice nada, arregle eso, porque yo me preocupo. Yo me preocupo a veces de personas que no sienten nada, ¿verdad? Hicieron la gran cosa y no sienten nada, ¿verdad? No toman una actitud de decir, ok, sí, lo que dije no estuvo bien, lo que hice no, yo tengo que arreglar esto. Y a veces resulta por lo mismo que yo soy orgullosa y que yo creo que yo soy la maestra aquí y yo no me equivoco, ¿verdad? Yo soy la que más sé. Así que no, todos los demás, ¿verdad? No, yo estoy aquí. Tú me hiciste esto. Tú me ofendiste. Tú no permitiste tal cosa. O sea, y no me pongo yo a veces a pensar que quizás yo soy la que provoqué la situación, ¿verdad? Pero las que estamos enseñando, las que tenemos grupos, tenemos que estar muy apercibidas de eso, ¿verdad? Y pedirle siempre al Señor, Padre, que lo que vaya a hacer, lo que vaya a decir, sea de acuerdo a tu voluntad y límpiame, límpiame. Que yo pueda ser usada por tu Espíritu Santo y todo. Porque sí, yo conozco gente que nunca se doblegan, ¿verdad? Porque esas personas lo saben todo y es superior a mí. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado también con cuando soy yo la que yo ofendo, yo tengo que ir, ¿verdad? Y decir, no. Y a muchas les cuesta. Entonces, si le cuesta, escribe una cartita, escriba un mensajito y libérese, liberémonos de esas cosas. Muy bien, ¿alguien más que quiere darnos una palabra de ayuda para poder seguir con este estudio? Ujú. ¿Estamos tranquilas? Ya. Chelita, Chelita, o
o solo me saludó. ¿Qué? Dígame, maestra. ¿No la oímos, hermana? Algo le pasa al teléfono de Chelita, pero Es que ya. estoy en otro lugar, en la casa de mi hija, Sí. porque los niños han estado un poquito enfermos y me vine a Sí, cuidarlos. ya Así que ahí Mm, venía escuchando en el camino, pero sí, gracias, Anita, porque eh, datos tan especiales de los discípulos, ¿verdad? Y saber que por qué Dios los escogió y todos personas diferentes, ¿verdad? Y hay muchas lecciones para nuestra vida diaria, para ujú, ser de veras discípulos de Cristo, ¿verdad? Y el propósito también de este ministerio es alcanzar a otros. Entonces es importante ser discípulo, ¿verdad? amén. Aunque Ujú, no estamos en un campo misionero ni nada, no, es nuestra vida diaria donde Dios nos tenga, ¿verdad? Que así nos es. debemos. Así que gracias y lo voy a reescuchar porque venía ahí manejando y todo, pero Está bien. me encantó todos los datos que oí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. Y todavía faltan 7, pero esa la clase todavía no sé, va a ser más allá. Muy bien. Pues vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Recuerden, hermanas, las peticiones que escuchamos, sigamos orando y también si pueden ir al chat ahí del en vivo, hay varias peticiones que se pusieron ahí también, entonces por favor pueden hacerlo. Le voy a pedir entonces a Chelita, si todavía tiene encendido el micrófono, si puede orar para terminar, por favor. Amantísimo Padre Celestial, qué bendición es acercarnos a ti. Ya hemos estado aquí cerca, escuchando de tu palabra, escuchándote de tu ministerio, escuchando, Señor, lo que tú nos has dejado en la palabra para también aprovecharla y ponerla en práctica. Gracias Ujú, te doy, Señor, por la maestra que tú usaste, Almita. Gracias por su preparación y sus palabras para ampliar lo que estamos estudiando, ver cómo tú, Señor, quieres que seamos tus discípulos y que aunque somos personas diferentes, cada una tenemos un don, una gracia, una bondad ujú. de cómo utilizar ser un fiel discípulo tuyo. Sí, En Señor. esta mañana, Señor, yo te doy gracias por este inicio de conocer a los discípulos que tú tuviste. Y quiero, Señor, pedirte también por todo el grupo de Facebook y los que van a verlo más tarde, Señor, que sea un mensaje, una palabra que nos edifique y que Ujú, podamos compartirla con otras personas. ujú, ujú. Pedimos tu bendición también, Señor, por las peticiones que se han presentado Sí, Padre. delante de ti, Señor, de salud, de necesidades económicas, de trabajo, de Ujú, consejos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro consejero y nuestro guía. Y ujú, queremos que esta semana sea de bendición, que podamos glorificarte, que podamos ujú, testificar a otros y que podamos también seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice a aquellas ujú, hermanas que ahorita en el momento no están conectadas, pero que las tenemos también en mente, Señor, que son ujú, miembros de ujú, este ministerio. Bendice los planes que tenemos ujú, para el ujú. futuro y bendice todas las que estuvimos presentes en esta mañana en Facebook y en Zoom. En el nombre de Cristo, Señor, te alabamos y pedimos estas cosas. Amén. 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 Bueno, saludos mis hermanas de Facebook. Tuvimos un bonito grupo. Saludos a mi prima, mi prima de Chalchuapa, estuvo ahí. Gracias por ella. Ajá. Y ahí estuvo hermana Mary López, Maxi,
Desde México está la hermana María Peña, Maribel, Ana Faith, Bianca. Yo sé también que ahí estuvo, ya se fueron, pero varias ahí. Que Dios las bendiga. Oremos por el papá de hermana Martina Aguilera. Está malo. No Ajá. ha habido nada. Ella no ha mandado a decir nada, pero oremos por él. Ya es un señor mayor. Que el Señor se manifieste. Así que, hermanas, nos vemos la próxima semana. Y hermana Olivia también ya fue Sí, operada y sí, está ¿sabe bastante algo de bien. ella? Está bien, bastante bien. Está, Ok. sí, evolucionando muy bien. Gracias. Ok, sí, la hija me llamó, se comunicó conmigo para decirme que muchas gracias por estar orando y que ella iba muy bien. Perfecto, sigamos orando por ella. Vamos a despedirnos entonces de Facebook. Bendiciones para todas mis hermanas y nos vemos si Dios quiere el próximo lunes. Ahí estamos.